Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mónica Ruiz Brock y nos volvemos a encontrar en la unidad número 3, ya que estuvimos trabajando anteriormente en la misma. Hace un tiempo se colgó en el blog unos PowerPoint, uno que hablaba de generalidades del aparato respiratorio y otro que hablaba de insuficiencia respiratoria aguda. Estos dos PowerPoint se ofrecen a manera de saberes previos o prerequisitos, ya que la cátedra considera que son fundamentales para que ustedes puedan abordar las siguientes situaciones críticas prevalentes que generan el ingreso a terapia por alteración de la oxigenación de causa respiratoria a un usuario. Hoy vamos a trabajar el tema B, que hace a cuidados enfermeros al adulto con insuficiencia respiratoria aguda tipo 1. Vamos a recuperar algunos conceptos que vimos anteriormente, fundamentalmente que nos da la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, al cual la cátedra adhiere como concepto para tener en cuenta cuando hablamos de insuficiencia respiratoria aguda. Según la SATI, dice que es la incapacidad del sistema respiratorio para mantener los niveles normales de presión de oxígeno y presión de dióxido de carbono, 100 milímetros de mercurio y 40 milímetros de mercurio respectivamente. Siempre estos valores teniéndolo en cuenta para un adulto sano y a nivel del mar, en ausencia de shunt intracardíaco, alcalosis metabólica o bronconeumopatía crónica. Como vimos antes en el PowerPoint de insuficiencia respiratoria aguda del general, hablamos de una clasificación de estas. Nosotros nos basamos, recordemos, en los valores de los gases en sangre. Y hoy vamos a trabajar con la insuficiencia respiratoria parcial, hipóxica, no hipercápnica o tipo 1 que solo cursa con hipoxemia. Siempre que hablamos de alguna patología, lo que debemos tener en cuenta, y es muy importante, que basarnos en algunos conceptos sobre esa patología. Y acá vamos a decir que el distrés consiste en un grupo de manifestaciones de una lesión pulmonar difusa grave en evolución, en especial en el parénquima. En el parénquima pulmonar, que es el tejido funcional del pulmón y que está compuesto por un sistema de conducción de aire y un sistema de intercambio gaseoso. También vamos a decir que esos daños que producen alteraciones, o sea, un usuario con distrés tiene alteraciones en las propiedades mecánicas del pulmón, que si ustedes recuerdan, son la elasticidad, la viscosidad, la tensión superficial. También va a tener cambios y alteraciones en los volúmenes pulmonares. Estos volúmenes pulmonares ustedes los pueden encontrar si repasan el PowerPoint de generalidades del aparato respiratorio. Va a haber también alteraciones en el intercambio gaseoso y además va a tener una disminución de la complacencia pulmonar. Recordemos que la complacencia pulmonar o compliance pulmonar es la distensibilidad pulmonar determinada por el cambio de volumen que sufre el pulmón ante la presión del aire. Ahora vamos a ver un poquito los factores etiológicos o precipitantes que originan un distrés respiratorio del adulto o también llamado insuficiencia respiratoria tipo 1. Tenemos aquellos que hacen a una lesión directa hacia el pulmón y aquellos que hacen a una lesión indirecta del pulmón. Sobre una lesión directa tenemos entre ellos la contusión pulmonar, que es un golpe en el pulmón por traumatismo torácico, que obviamente daña capilares, entre otras estructuras, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a originar? Sangrado y líquidos que se acumulan en el pulmón, que pueden llevar o pueden dar origen a un distrés. Tenemos la aspiración gástrica, que es esto cuando el contenido, en este caso del estómago, pasa a los pulmones.
la inhalación de gases y vapores tóxicos, algunas infecciones, émbolos de grasa, émbolo de líquido amniótico, radiación, la bleomicina. La bleomicina es una medicación que se utiliza para el tratamiento del cáncer. Eso dentro de las lesiones directas hacia el pulmón. Dentro de las lesiones indirectas tenemos la septicemia. Dentro de la unidad número 2 nos quedó pendiente un tema que habla de infecciones sistémicas, que vamos a tratar de desarrollarlo antes de que llegue el receso invernal. Cuando veamos ese tema vamos a hablar de que una septicemia llevado a lo largo de un tiempo puede llegar a una falla orgánica, de falla de múltiples órganos. La representación de esa falla a nivel respiratorio es el distrés respiratorio. Otra causa indirecta puede ser el choque o la disminución de la tensión arterial prolongada, los traumatismos no torácicos, la desviación cardiopulmonar, la sobredosis de drogas, las lesiones en la cabeza, la pancreatitis, coma diabético, transfusiones de sangre múltiples. Esto tiene que ver en una reacción antígeno-anticuerpo del dador hacia el receptor de la sangre. Ahora vamos a pasar a la fisiopatología del distrés, es decir, cómo un usuario que por una lesión agresora origina un distrés, cómo un usuario por una etiología directa o indirecta termina en una insuficiencia respiratoria aguda. Cualquier lesión agresora origina una respuesta inflamatoria pulmonar exagerada, entendiendo por respuesta inflamatoria a la reacción que se origina en cualquier tejido lesionado. Esto nos va a llevar a la activación del sistema del complemento. El sistema de complemento es uno de los componentes fundamentales de la conocida respuesta inmunitaria defensiva del organismo ante un agente agresor. Esta activación del sistema del complemento va a crear toxinas anafilácticas. Las toxinas anafilácticas producen una reacción inmunitaria severa, generalizada y de rápida instalación, que con la acción sobre los polimorfos nucleares, es decir, estos glóbulos blancos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, y que también conocemos con el nombre de granulocitos, genera todos estos, esta activación exagerada crea un éxtasis leucocitario a nivel de la membrana alvéolo capilar que aumenta su fagocitosis, formando una serie de radicales tóxicos de oxígeno. En condiciones normales, los radicales de oxígeno se forman continuamente en el organismo por el metabolismo y son eliminados por las defensas antioxidantes. En este caso no, en este caso se acumulan y pasan a ser tóxicos. La suma de todo esto genera un edema severo de las células alveolares. Ahora bien, concomitantemente con esto, esas toxinas anafilácticas que vimos antes activan los macrófagos, que son otros glóbulos blancos que secretan potentes citoquinas proinflamatorias. Las citoquinas, que también las conocemos o las llamamos citocinas, son proteínas que regulan la función de las células. La acción fundamental es la regulación del mecanismo de inflamación. Dentro de estas citoquinas tenemos la interleuquina que se encarga, esta actúa como mensajera de toda esta respuesta inflamatoria. Y el factor activador plaquetario, que es lo que nosotros conocemos como la agregación plaquetaria. La suma de todo esto produce liberación de histamina. ¿Qué nos quiere decir con esto? Otros glóbulos blancos, como son los mastocitos o los basófilos, liberan histamina en la sangre. Sabemos que en la histamina
es una hormona que actúa como potente dilatador de los vasos sanguíneos, de los capilares, y también actúa como potente, provoca contracción de la musculatura lisa. Esta liberación de histamina y la activación de la cascada de la coagulación sanguínea, que es una serie de mecanismos de coagulación que termina en una sobreproducción de protombina, que es la enzima de la sangre que se encarga de la transformación del fibrinógeno en fibrina durante el proceso sanguíneo de la coagulación. Todo esto exagerado, ¿sí? Es una reacción exagerada. Se redondea en dos grandes procesos. Una estimulación de las células epiteliales que interactúa con los polimorfos nucleares aumentando el daño pulmonar, y por otro lado, la producción de fibrina que se deposita en el espacio alveolar bloqueándolo por fibrosis. Todos los mecanismos que antes mencioné en el distrés se desarrollan en dos momentos o en dos fases. Una fase aguda y una fase crónica. En la fase aguda, ¿qué es lo que vamos a ver en el usuario? Infiltrados intersticiales y alveolares bilaterales difusos en las radiografías. Una presión capilar pulmonar baja o normal. Y una complacencia pulmonar disminuida. Cuando el cuadro se va agravando, pasamos a la fase crónica del distrés. En esta fase, las anomalías fisiológicas tenemos un aumento de la resistencia vascular, una importante hipoxemia por el desequilibrio en la ventilación-perfusión y una disminución de la adaptabilidad del tejido pulmonar. En esta nueva filmina yo lo que intenté hacer es sintetizar un poco este mecanismo fisiopatológico desde, reitero, la lesión desencadenante hasta la insuficiencia respiratoria aguda. Tenemos una lesión desencadenante, supónganse un usuario que se broncoaspira con contenido gástrico. Secuencia de eventos, se activa el complemento junto con los polimorfos nucleares y otros mediadores, se produce un secuestro pulmonar leucoplaquetario, hay aumento de la resistencia vascular pulmonar, hay aumento de la permeabilidad capilar, que genera esto, edema intersticial. Este edema intersticial, ¿qué va a producir? Destrucción de células epiteliales. Esta destrucción de las células epiteliales da como consecuencia edema del alvéolo y colapso. La suma de todo esto termina en un shunt intrapulmonar masivo. ¿Qué nos quiere decir? Es cuando los alvéolos de estos pulmones se perfundieron con la sangre normal, pero la ventilación falla para suministrar la región perfundida. O sea, le llega sangre hacia el alvéolo, pero no le llega aire. En esta imagen vemos lo que es el cortocircuito o shunt. Vemos un alvéolo que está perfundido, ¿sí? Pero que está colapsado, entonces le llega sangre, pero no le llega aire. Nuestro usuario con distrés clínicamente se observa con una serie de signos que nosotros podemos detectar a consecuencia de la hipoxemia. Este usuario que presenta niveles bajos de la presión de oxígeno, ¿a qué le va a suceder? Va a tener una estimulación de quimiorreceptores. Estos quimiorreceptores les va a decir al organismo que tiene que hiperventilar. O sea que el individuo comienza con una taquipnea. Sabemos que aquel sujeto que tiene taquipnea cambia sus valores en sangre de la presión de dióxido de carbono, con lo cual va a tener una hipocapnia. Esto lo va a poder sostener por un tiempo, pero va a llegar un momento en que va a tener una fatiga de los músculos respiratorios. Cuando esto suceda,
Va a comenzar con una hipoventilación. Si hay hipoventilación, entramos en una hipoxemia severa, es decir, que agravamos la hipoxemia original. ¿Qué va a suceder? Va a aumentar el dióxido de carbono, va a haber hipercapnia. En este momento es cuando se llega a la falla respiratoria aguda. El distrés respiratorio del adulto puede ser evaluado teniendo en cuenta 4 parámetros fundamentales. El primero es el grado de consolidación alveolar en las radiografías, en donde se van a ver infiltrados bilaterales y alveolares difusos. El segundo es el valor del índice de la presión de oxígeno y la FiO2. Este índice en sí se trata de un cociente que indirectamente mide la lesión pulmonar. Otro dato que se va a tener en cuenta es el cálculo de la complacencia pulmonar. Y por último, los niveles necesarios de PIP, la presión positiva al final de la expiración, para mantener la presión de oxígeno. Recordemos nomás que la FiO2 es la fracción inspirada de oxígeno que se expresa en concentración y se mide en porcentaje, y en el caso del aire ambiental es del 21%. En estas imágenes radiológicas vemos cómo se suele ver un pulmón normal y cómo vemos un pulmón afectado con distrés. El tratamiento. La mayoría de los sujetos de nuestra atención que tengan un diagnóstico de distrés van a ser tratados o van a ser conectados a una ventilación mecánica con PIP, presión positiva al final de la expiración. Nosotros, hace un tiempo atrás, en el marco de la pandemia del COVID-19, subimos al blog un video donde se ve el funcionamiento de un respirador y la preparación y funcionamiento del mismo. También les ofrecimos una guía, una serie de preguntas sobre ese video y sobre lo que es la ventilación mecánica, que ya está resuelta, por lo cual yo les sugiero que si pueden volver a verlo les es interesante y enriquece un poco el tratamiento de estos casos de distrés. ¿Por qué se usa esta ventilación mecánica con presión positiva al final de la expiración? Porque mantiene una presión, un volumen al final de la expiración. Su objetivo es reclutar alvéolos que de otra manera permanecerían cerrados. Es decir, abre los alvéolos al final de la expiración porque mantiene una presión. Con esto mejora la oxigenación y aumenta el número de alvéolos que intervienen en la ventilación. Obviamente, el tratamiento incluye el manejo del edema pulmonar, se va a evitar la sobrecarga hídrica, se van a administrar inotrópicos cardíacos y diuréticos. Y también lo que se va a intentar es estabilizar el evento desencadenante. Bueno, hasta acá llegamos con este tema. En este momento les estoy presentando una imagen de lo que es la asistencia ventilatoria mecánica a un usuario conectado a ella. Y lo que les decía, en relación a los cuidados enfermeros, queda esto como tarea. Yo les ofrezco la bibliografía que utilicé, que ustedes pueden utilizar, o cualquiera que ustedes consideren que es pertinente. Les recuerdo nuevamente nuestro mail de consulta, cuidadoscríticos2020@gmail.com. Y ya como en otras veces, le agradezco el estar acá escuchando esta presentación. Muchísimas gracias.